Vale, ya está, ya está. Vale, chicos, voy a poner el PowerPoint. Hoy vamos a hablar de Jesús. ¿Parece bien? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Me gustaría, o sea, si queréis podéis hacerlo, pero me gustaría que no estuvierais tanto con la Biblia, porque lo que me ha dado por predicar Isaac son muchas cosas. Y quiero que sea breve, pero que sea bueno y que sea ameno. Entonces, si a veces estamos ya buscando cada 2x3 que voy diciendo pasajes, los tengo todos en el PowerPoint que va a poner Carlos. ¿Vale? Está cargando. Es que necesito la imagen que quiero enseñar. Vale. Vamos a ver cosas que es Jesús. Bueno, vamos a ver qué es Jesús. Voy a poner la imagen directamente. ¿Vale? Cuando veis esta imagen, ¿qué os viene a la cabeza? Por cierto, todas estas imágenes son de una página web que de pasajes de la Biblia va creando imágenes, no sé si a mano, no sé cómo son, algunas por ahí, no lo sé, creo que son todas a mano. ¿Qué os viene a la cabeza cuando veis esto? Transfiguración. ¿De qué pensáis esta foto? ¿De qué pasaje crees que está hablando? Jesús en la cruz. ¿Algo más? Lucas. ¿De qué? ¿Qué veis en el medio? ¿Qué es el medio? Sí, perdón, es que a lo mejor está demasiado lejos. No, en el medio está el tabernáculo, ¿vale? Y alrededor están las tiendas del pueblo de Israel. Pasa de página. Ay, no, espera, las paso yo, ¿no? Tengo aquí... Perdón, que me la ha dado... Ahora. Vale, perfecto. Éxodo 33, del 8 al 10. Y dice, y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban a Dios, cada cual a la entrada de su tienda. No sé si os acordáis, pero el pueblo de Israel, el Señor quería acercarse a su pueblo y hizo una especie de tienda de campaña provisional, no sé si os acordáis, ¿vale? Luego ya les dijo una descripción del nuevo tabernáculo y cómo quería que fuera una tienda actualizada. Pero lo que podemos ver es que el Señor estaba interesado en acercarse a su pueblo. De hecho, estaba tan interesado que cuando el pueblo peca y la lía, el Señor, su propósito era que el tabernáculo estuviera en medio de su pueblo. Y de alguna manera tuvo que estar un poquito apartado. No sé si os acordáis que dice, tengo que estar apartado porque es que como esté, soy Dios santo, no puedo estar con vosotros. ¿Vale? Y me parece súper interesante este dato y este pasaje, porque cuando ves otras religiones, verás que siempre es un iluminado, que solo él es el que recibe las iluminaciones. Mientras que en la Biblia, el Dios de la Biblia se presenta a uno tras otro, y públicamente. Ellos habían salido de Egipto, habían visto un mar abrirse, habían visto la nube que les cubría de día, les cubría de noche, sabían que esa nube era una teofanía, simbolizaba a Dios. Y de hecho, cuando hablaba con Moisés, veían la nube ahí, todo el mundo lo veía, era algo obvio. Me encanta que el Dios en el que creemos se quiere acercar a nosotros y no se le presenta solo a uno, sino que es algo visible. Y no sé si os acordáis, pero incluso en el monte Sinaí hubo unos 70 ancianos que también pudieron disfrutar de su presencia. No era solo uno que dice esto viene de Dios y ya está, ¿no? Entonces, me encanta, ¿vale? Y luego vemos en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Puedes encender la luz, si es posible? Que ahora la imagen ya no importa tanto, la dejo ahí para que la veáis. Yo no sé, aquí esto porque en español no consigue traducir perfectamente, pero la palabra habitó entre nosotros significa perdón, odio decir esto cuando la practicaba, se tabernaculizó. O sea, Dios, si habló Juan 1, dice el Verbo estaba con Dios, el Verbo era con Dios, pero estaba con Dios, así que sigue siendo Dios, pero es otra persona.
Y luego dice, y el verbo habitó entre nosotros. Y la palabra que utiliza en griego es el verbo se hizo tabernáculo. Y me encanta esta imagen porque Dios se hizo tabernáculo y habitó entre medio de su pueblo. Por eso salen las tiendas de campaña, pero en esta ocasión Él sí que está en el centro y no tuvo que estar apartado. Así que en el Dios en el que creemos ya se hizo. Bueno, antes de la tienda de campaña, ¿Dios acaso no hablaba directamente con la gente? Dios no se acercaba incluso a Caín y le decía, Caín, ¿qué vas a hacer? O sea, vemos un Dios que se presenta, ¿no? Luego vemos la tienda, una tienda actualizada, luego el templo, pero la idea era que Dios quería acercarse a su pueblo. Y se acercó tanto que nos deja esta pista, a lo mejor no para nosotros, que no somos judíos, que no entendemos esta referencia, pero sí para cualquier judío que dijera, ¿Dios se hizo tabernáculo? O sea, es Dios, es literalmente diciendo soy Dios, ¿no? Me encanta. Uy, por aquí. ¿Es para arriba? Vale. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, y entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Así que lo primero que vamos a aprender hoy es que Jesús es el tabernáculo. Jesús es donde estaba, para que tú me entiendas, la presencia de Dios porque Él es Dios. Y es gracioso porque Él es el tabernáculo, en un sentido, Él es el templo, pero a la vez es el sumo sacerdote que presenta los sacrificios. Me encanta, es una pasada. Y viene y es un Dios que se acerca ¿para qué? Para obtener la redención eterna. ¿Vale? Así que lo primero, Jesús es el tabernáculo que ya se veía venir en el antiguo y cuando viene en el nuevo dice, no, yo ahora me acerco aún más y me acerco en Jesús. Y por si fuera poco, ahora estoy en cada uno de los que estamos aquí, entre medio de mi pueblo y entre medio de cada uno individualmente. Es una pasada, vemos un Dios que se acerca. El siguiente Jesús es, ¿qué os viene esto? ¿Qué creéis que es Jesús? El pan de vida. Esta era fácil, se veía el pan, esta era más fácil. ¿Vale? Dice así, y los hijos de Israel les decían, por cierto, el pueblo de Israel siempre quejándose, se parece a un español promedio, dice, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y el asadito, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Así que el pueblo judío, Dios le libera y estaban pensando en su asadito argentino y no podían parar de pensar en otra cosa, que por cierto, a ver si hacemos alguno, ¿no? Los argentinos nos preparáis un asadito de esos buenos. Pero el caso, que como no, quejándose una vez más, y el Señor les provee. A pesar de su queja, a pesar de esa falta de confianza, el Señor les provee. No sé dónde tengo que apuntar, porque a veces apunto ahí y funciona. Uy. Vale, aquí. Uy. Vale, sí, perdón. Dice en Juan 6, del 30 al 40, dice, les dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces, Jesús? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Como te he dicho, es que Dios es súper intencional. Dios quiere que le conozcamos.
me parece súper interesante que al pueblo judío les trajo maná o no. Les trajo maná. Pidieron pan, pidieron todo y les trajo maná. Y estos empanaos están pidiendo pan, quejándose, ¿qué nos traes tú? Cuando Jesús multiplicó el pan y los peces 2 veces. O sea, me refiero, te estás quejando de que qué señal tienes y te he traído la misma señal que tú dices que vino de Moisés, pero vino de Dios. Y yo te estoy trayendo una señal parecida. O sea, para un judío que estuviera ahí, lo entendería automáticamente. Si viera que de repente el pan y los peces se han multiplicado. ¿Me entendéis? O sea, me encanta qué intencional es Dios, que se quiere dar a conocer, y para un judío promedio se están quejando, pero si Dios proveyó del pan. Y encima tú me dices que lo trajo Moisés, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que Moisés? ¿Si el poder de dónde venía? De Dios, no de Moisés. No fue Moisés el que lo bajó, sí, Moisés hacía así con la vara lo que tú quieras que hiciera en la película o en la Biblia, pero el que lo hacía era Dios. Así que me encanta cómo Dios es tan intencional y hace milagros parecidos para obviar, y que es obvio que es Dios, ¿no? Pero aquí Jesús les da un extra, ¿no? Ese pan era impresionante y tú te quejas, pero yo ya te lo he traído. O sea, yo te he hecho un milagro parecido. De hecho, dice la Biblia que son 5.000, pero si solo hombres, así que si cuentas hombres, mujeres y niños, habría 15.000 el milagro. Esos 15.000 o depende de las estimaciones. O sea que el milagro también era bastante grande lo que Jesús hizo. Pero el caso es que ahora Jesús me viene a traer un nuevo pan de vida. Un nuevo pan que no es para comer. Y como decía, come lo necesario y mañana yo te proveo lo siguiente. No, ahora como y tengo vida eterna. Ahora como y lo resucitaré en el día final. Es impresionante. El Señor provee. Uy. Vale, no sé si me he saltado. Vale. Vamos al siguiente Jesús. Así que hemos visto que Jesús es el tabernáculo, Dios se acerca a su presencia. Hemos visto que Jesús es el pan y es un pan que da vida eterna, que hace que el día de mañana resucitemos, y es su muerte en la cruz. ¿Qué os viene a la mente cuando veis esta imagen? No sé si se puede ver. ¿Qué pensáis que es Jesús aquí? El agua de vida podría ser. ¿Qué más? La roca. Veis ahí a Jesús mega rojo con fuego y su sangre, y derrama y provee para su pueblo. En Éxodo 17, 6 al 7 dice: aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masaje y Meribá, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Qué preguntita, ¿no? Esta no la hacemos nosotros bastante, ¿eh? Cuando no nos gustan las cosas, ¿está el Señor entre nosotros? Pues sí, sí que está. Sí que está, porque se hizo tabernáculo en aquel momento, vino en el tabernáculo, vino en el templo, y ahora viene directamente en su Hijo, que es el profeta definitivo, porque es el mismo Dios el que habla, y se acerca a su pueblo. Y dice en 1 Corintios: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Era un nuevo elemento que simboliza a Jesús, ¿no? Sin embargo, Dios nos agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como algunos de ellos fueron, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Es interesante, ¿no? Porque este es parecido en un sentido, ¿no? El pan de vida, la roca, y dentro de la roca fluye, y el Señor nos provee de vida eterna en ese sentido, ¿no? Porque nos provee de comida y bebida espiritual. Y esa comida y bebida espiritual es Jesús. Un nuevo elemento que cualquier judío que lo viera, esa roca simbolizaba y apuntaba a Jesús. Y vamos al último. Jesús es, este creo que es aún más fácil. A ver qué creéis que es o no, no lo sé. Aquí, ¿qué simbolizaba? Estamos viendo cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesús de una manera muy clara. ¿Y a qué apunta esta imagen? ¿Qué os viene? No necesariamente, también lo va a hacer.
A lo mejor es un poquito más complicado. Vamos a leer. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí vienen los 10 mandamientos. ¿Os lo sabéis, no? ¿O no? A veces si nos preguntan a alguno lo explicamos mal. El caso es que el Señor hizo varios pactos y le dio la ley a Moisés, ¿vale? Y dice Mateo 5 del 17 al 20. Dice: no malinterpretes la razón por la cual he venido. No he venido para abolir la ley. ¿Qué te crees, que la ley es mala? No he venido a abolir ni la ley, ni los profetas, ni los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Y atento a lo que dice Jesús ahora. Dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, fariseos, saduceos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Así que si tu obediencia, si tu ley no la cumples como la de los fariseos, ni tú ni yo vamos al cielo. Esto lo dice la palabra, no lo invento yo. ¿Es así? Dice: sin embargo, los que dependen de la ley, en Gálatas 3, este es un poquito más largo, lo siento. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse juntos ante Dios, están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley. O sea, si yo intento cumplir la ley, va a haber alguna cosa que la lío, ¿o no? A lo mejor cumples 8 de 10, 9 de 10. Pero una pregunta: ¿quién cumple el amar al Señor, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? ¿Cuándo lo hacemos realmente? ¿Cuándo lo hacemos plenamente ese verso? Porque yo veo mi vida y digo: no te quiero tanto como digo, te quiero, pero ¿realmente lo pongo? Ese mandamiento no lo cumple nadie. Nadie, que te diga lo que quieras, pero no lo cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que queda maldito. Porque si estamos ante un Dios santo, cumples una cosa, ¿y cómo va a entrar un mentiroso en el reino de los cielos? ¿A alguien le duele cuando te mienten? Nos duele, ¿no? Cuando nos engañan, nos destroza el corazón. No, pero si es una mentirijilla. Pero ante un Dios santo no cabe, ¿no? Entonces quedas maldito en ese sentido. Y dice el versículo 11: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Pero Señor, si nos has dicho que todos tus mandamientos tengo que ser más fiel que un fariseo, que siempre los criticamos, pero aquí le está diciendo que sea más fiel que ese tipo de religioso, ¿no? Dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada a la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. O sea, Dios no se puede contradecir y decir que la ley es buena y ahora hago lo que me da la gana y cambio las normas. Dios no es así, Dios no es arbitrario, para nada. Dice, perdón, que es que el texto es más largo. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de vida diaria, así como nadie puede modificar. Vale, aquí estamos. Dice, versículo 16, Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Perdón, es que a mí me ha dado lo que tengo que predicar y saqué, así que regañarle a él. Dice, fue añadido la promesa para mostrarle a la gente sus pecados.
Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo para Dios. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos en Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ya vamos acabando, no os preocupéis. El mandito. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecada la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que Jesús es el tabernáculo, Dios se acerca a su presencia, también es el sumo sacerdote. Jesús es el pan de vida, nos alimenta y nos provee, y el otro, la roca, es parecido porque nos provee de alimento, comida y bebida espiritual. Y ahora Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús no vino ahora cambio las normas como los políticos hacen a su antojo para beneficiar y perjudicar a otros a su antojo. No. Dios lo que cumple, lo que dice, lo promete. Sí o sí. ¿Y qué es lo que pasa? A ver si se me entiende. De alguna manera, si consiguiéramos cumplir la ley, Adán y Eva hubieran obedecido, hubiéramos estado en perfecta relación con Dios, ¿no? ¿O no? Era el propósito de Dios, que hubiéramos comido ese frutito, hubiéramos vivido eternamente. La cosa es que cuando ya entra el pecado en ese sentido, y es que es imposible cumplir la ley a la perfección. ¿Quién lo hace? Nadie. Es imposible. O sea, por mucho que yo me esfuerce en querer agradar a Dios, nunca voy a llegar. Y el Señor permitió y puso la ley para de alguna manera darnos conciencia de pecado y que nos diéramos cuenta de, no puedes solo, me necesitas. No a malas para fastidiarnos, ¿no? Pues si la ley es buena. ¿A quién bendice los 10 mandamientos? A tu prójimo. De hecho, Europa, si ha sido lo que es por los valores judío-cristianos, ¿eh? No es por otra cosa. Que no te engañen. Si tenemos los valores que tenemos, que por desgracia se están perdiendo y nos quieren imponer otras culturas que no tienen esos valores, es por los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, lo siento, al único que beneficia es a tu prójimo. No matarás, no codiciarás a la mujer, no codiciarás los bienes. Si es que todo tiene que ver con bendecir a mi hermano. Es brutal la ley. Que siempre la vemos en modo fariseo, pero la ley es buenísima. Así que el Señor, como había que tener la obediencia más grande que la de los fariseos, Jesús es esa obediencia. Así que toda esa obediencia que yo debería tener para ser justo, la cumple Jesús. Así que Jesús toma mis desgracias y todo mi pecado y Él me da su perfecto cumplimiento de la ley, ¿me entiendes? Es brutal. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás buscando ser amado por Dios por obedecerle? Porque es muy sutil. Y creo que nos pasa a los evangélicos mucho, ¿eh? A lo mejor en otras denominaciones están sobreabundando con las obras, las obras, las obras. Nosotros a veces tenemos tan seguro nuestra fe que es por fe, no por obra. Pero ¿no os pasa que a veces vamos haciendo cositas y de alguna manera te sientes casi más amado por Dios? O a veces hacemos cosas para que Dios nos ame. A veces hacemos cosas creyendo parece que Dios me va a salvar más o me va a amar más.
estoy loco, pero a mí me ha pasado. O sea que a veces parece que estamos buscando la aceptación de Dios por hacer obras. Pero es que la salvación no se trata de eso. La salvación es por fe o no. Sin obras, ¿no? En un sentido. Pero luego una verdadera fe, ¿a qué te lleva a hacer? Obras. Pero el panorama es totalmente distinto. Porque si yo hago mis obras, es que yo quiero hacer obras para demostrar que soy salvo. ¿Qué intención es esa? Yo no hago mis obras para demostrar que soy salvo. Yo hago obras porque yo le amo. Es como si yo ahora, no sé, a mi mujer hago obras para demostrar que estoy casado contigo. No, te quiero. ¿O acaso me mantengo fiel a ella? Es que tengo que mantenerme fiel. No, pues se supone que le quiero o no. Casi que mi fe, mi amor por ella me lleva a una manera natural a quererla y querer agradarla. Y ahí es la salvación del cristiano. Yo no sé si tú y yo estamos poniendo nuestra salvación en cómo estás obrando, en cómo te estás comportando, en si has leído 30 minutos la Biblia, en si has venido los check de todos los domingos a la iglesia y te sientes muy cristiano. Pero te digo una cosa, si tu fe está puesta en tu fe en ese sentido, en que tus obras son aval tan grande y tienes un aval de 200 millones de euros de fe, me preocupa tu salvación. Me preocupa tu salvación porque estás poniendo tu fe en tu fe, ¿me entiendes? En tus obras. ¿Qué? ¿Perdona? Y esto cuesta, ¿eh? Porque cuando pecamos parece que te sientes menos salvo, ¿o no? Yo a veces peco y es como, joder, es que qué asco doy, Señor, es que detesto el pecado, es que esto tal. Pero ¿sabéis qué? Aunque mis emociones me dicen que estoy mal, que he pecado, que me siento lejos de Dios, mi confianza, aunque sea mínima, me dice, yo soy salvo por Jesús. Esto no se excusa para pecar, ¿eh? Agente 007. Esto no se excusa para pecar. Pero cuando yo peco tengo un abogado. Y cuando yo vuelvo a pecar digo, vale, yo, Señor, es que me merezco el infierno, no me merezco estar contigo. Pero el Señor me dice, no, pero si eres salvo por mí, yo ya lo sé. ¿Me entendéis? Es que esto cambia el panorama. Que Jesús sea el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, que la cumpliera, que la obedeciera, y que Él me dé su ley. Y cada vez que Dios me ve con la gafa de Jesús y aunque si hace así me vería mal, pero me ve con Jesús y me ve limpio, porque Jesús pagó todos mis pecados, ¿me entendéis? Pero yo quiero preguntarte, ¿en dónde está puesta tu confianza? En este apartado de la ley. ¿En la fe en Jesús? ¿O en que tus obras y que eres muy buen cristiano porque tú y yo leemos la Biblia? ¿En dónde está puesta? Porque yo veo mi vida y muchas veces creo que buscamos que Dios nos ame por esas obras, buscamos aceptación de nuestros hermanos, buscamos que nos valoren y no necesariamente es malo, pero me preocupa que mi salvación esté puesta en lo que yo hago y lo que yo vivo en ese sentido. Yo me gustaría que eso fuera un reflejo de lo que yo creo. De hecho, no sé, la dijo un profesor mío, dijo, no crees lo que dices creer, sino crees lo que vives. Así que no es que mis obras me salven, es que mi fe me salva, en ese sentido, mi fe en Jesús. Solo en Él, que Él murió. Así que hoy hemos visto que Jesús es el tabernáculo, su presencia se acerca, se tabernaculizó, se hizo tabernáculo, un judío lo pillaría. Jesús es el pan, si un judío tampoco lo entiende, te hago el mismo milagro, multiplico los panes y los peces y ahora te traigo un pan mucho más especial que va a hacer que resucites en el día final. La roca es parecido, yo te voy a proveer. ¿El Señor está entre nosotros o no? Dice el versículo. Pues claro que lo está. Se acerca, nos trae el pan, Él es la roca, Él es el alimento. Y nos puede dar ese pan. Bueno, primero viene. Y como viene, nos puede dar ese pan y esa roca, esa agua, gracias a lo que hace la ley. ¿Me entiendes? Porque cumple todo y muere en la cruz por mis pecados. Y es ahí donde obtenemos la redención eterna. Dice, porque este es el pacto que yo haré. Esto es brutal. Esto está en el Antiguo Testamento, creo que era en Jeremías. Dice, porque este es el pacto. Ahora voy a hacer una nueva promesa, una nueva hipoteca, como lo quiero llamar. No es una hipoteca exactamente, ¿vale? Dice, yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y cuando pecas, amigo mío, nunca me acordaré de sus pecados.
Cuando Él dijo un nuevo pacto hizo, anticuado el primero, y lo que hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Así que el Señor, a través de su cumplimiento de toda la ley, y fue perfecto, y fue Dios. Las dos cosas son importantes para perdonar los pecados de toda la humanidad. Por si no fuera Dios, yo te digo que perdona a uno o a dos, pero a toda la humanidad durante 2000 años y todos los... Bueno, a ver los que quedan. No sé si va a petar la tierra antes por nuestra culpa, pero este pasaje es brutal. El Señor tendrá misericordia de sus iniquidades. Y quédate con esta frase: nunca me acordaré de tus pecados. Esto a mí me trae libertad. Porque aunque yo intento cumplir la ley por el máximo amor posible, te das cuenta una vez más, aunque tengas al Espíritu Santo, que no llegas, ¿o no? Y otra vez digo, Señor, si es que yo te amo. Y cuando pecas dices, qué asco, si es que yo no quiero, si es que yo no quiero criticar, es que yo no quiero lo otro, es que... Y en mi boca hay maledicencia y hay mil cosas, ¿no? Pero vuelvo a la cruz y yo sé que soy salvo. Porque si nuestra salvación tiene que depender de lo que me emociono, lo que siento, madre mía, mañana soy salvo, el día siguiente no, ¿me entiendes? Y de verdad, no quiero esto como excusa para que, bueno, voy a llegar a casa y voy a pecar en lo que me apetezca, voy a criticarme después de la predica y pecar ahí. No, que a veces nos pasa, viene alguien a casa y cuando se va, venga, vamos a criticar. ¿Has visto lo que ha dicho? ¿Qué? Somos ridículos, a veces lo hacemos, ¿eh? Para comentar, sí, para comentar, para criticar, no te engañes. Pero el caso, no llegamos. Pero gracias a Jesús, que Él sí que obedeció la ley más que todos los fariseos juntos en el planeta Tierra, para entregarme su perfección a mí y yo darle mi inmundicia. Es sencillamente brutal. Así que me encanta porque ahora Dios sí que está entre medio de su pueblo. Las tiendas, este era su propósito con Israel, estar entre medio de su pueblo, y ahora ya lo está, entre medio de cada uno de nosotros con su Espíritu Santo. Jesús es el pan, Jesús es... Uy, perdón, ¿le estás pasando tú también? Ah, no, vale. Se está pasando doble. Jesús es la roca que provee de comida y bebida, provee de ese pan también, y Jesús es el cumplimiento de la ley en la cruz. Creemos en un Dios que se da a conocer y provee, y esto es maravilloso. Es que Dios, ¿qué hace por ti? Es que Dios, perdona, si es que lo ha hecho todo por darse a conocer en su momento. Aparte, os digo más, es que el Señor se amolda muchas veces a maneras que conocemos en la tierra para que le entendamos. ¿Os acordáis? Pongo un ejemplo más de ya del tabernáculo, el pan, que los judíos lo tenían que pillar. ¿Os acordáis un momento que Dios hace una promesa con Abraham y parte un animal por dos? No sé si os acordáis, pero hay una historia de la Biblia que Dios hace una promesa con Abraham y parte un animal en dos. Y tú y yo como españoles diremos, ¿esto qué es? Te quedas igual. Las promesas que se hacían en aquella época eran, o cumplo esta promesa o me pasa como este animal, y lo partían. Y me encanta cómo Dios se da a conocer en nuestro lenguaje. Es un Dios que está interesado en darse a conocer a tu vida y a la mía. Y dice, si las promesas las haces de esa manera, pues yo hago lo mismo. Y de hecho, el único que pasó en esa promesa fue Dios. Porque el que pasa es el que tiene que cumplirle, sino que me pase. Así que era el Dios de la Biblia, Yahvé, Jehová, el que tenía que cumplir. Así que, si hay alguien de aquí que de verdad no ha creído en Jesús, o estás creyendo en otras cosas, ¿dónde está puesta tu confianza de verdad? No, de verdad, en serio. ¿Para quién estás viviendo? Y esas obras que estás haciendo, ¿para quién las estás haciendo? ¿Para que Dios Padre, Papá te ame? ¿O porque le amas tú? Y solo estás agradecido. ¿O en quién estás poniendo tu confianza? Porque tenemos muchos ídolos, ¿eh? Tenemos muchos ídolos. Ya lo decía el texto que hemos leído antes, ¿no? Esto está escrito para que veáis que ellos no confiaron, pero vosotros sí que confiar, que tenemos ahora una roca que sí que provee. ¿En dónde está puesta nuestra confianza, hermanos? ¿En nuestra fe? ¿En que somos muy buenos? ¿En que hacemos las cosas muy bien? ¿En que amamos mucho a Dios? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En el dinero? En realidad el ídolo no es el dinero, es lo que te da el dinero. ¿Lo has pensado? El dinero me da seguridad, entonces mi ídolo es el dinero. Mi mujer o lo que sea me da felicidad, pues mi ídolo es la felicidad, ¿me entendéis? Y la siguiente pregunta, y esta es la que me interesa, y la repito y ya me callo, ¿tu salvación está puesta en lo bien que cumple los mandamientos o en lo bien que Jesús cumplió los mandamientos? Porque el panorama es totalmente distinto. Y hasta aquí la predicación de hoy, vamos a orar
y vamos a hablar con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan particular, por ser tan insistente con tu creación, Señor, y querer manifestarte una y otra vez. A través de toda la Biblia vemos cómo te presentas a una y otra persona y estás súper interesado en que te conozcamos, Señor. Estás súper interesado en salvarnos y en regalarnos esa salvación eterna. Y gracias por todos estos ejemplos que ya tú profetizaste a través de ti, de Dios en ese sentido, en el Antiguo Testamento, y que todos apuntaban a ti para que cuando un judío tú llegaras, te entendiera y creyeras. O sea, hiciste todo lo posible para que creyeran en ti y aún así te rechazaron y aún así nosotros también te rechazamos, Señor, muchas veces y te negamos. Así que te damos gracias por ser un cabezón conmigo y ser insistente y venir a rescatar a tu pueblo. Gracias, me acuerdo ayer cuando veía el vídeo de YouTube y te estás presentando a miles de musulmanes en sueños y sigues siendo presente y vigente. Eres un Dios que se da a conocer y gracias. A nosotros pues te hemos conocido por un hermano, por la Biblia que la tenemos a disposición, a través de otros pueblos que a lo mejor no tienen tanto acceso, como acabo de decir, en sueños, uno tras otro, miles de personas están teniendo sueños contigo y ahora creen en ti, son salvos. Así que gracias por ser un Dios que se da a conocer, por dejarnos estas evidencias tan claras de ti que... Bueno, y en fin, y gracias, Señor, por no acordarte de mi pecado, gracias por no recriminármelo cada 5 minutos como yo hago cuando otra persona peca. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso, tan bueno y tan grande, Jehová. Eres el Dios, eres Yahvé y creemos en ti, Señor. Así que ayúdanos, Padre, si mi confianza está puesta en otros ídolos, si mi confianza está puesta en si hago algo bien o que te amo mucho, Señor, que mi confianza esté puesta solo en que tú moriste por mí, que solo tú salvas y que fuera de ti no tengo a dónde ir, Señor. Que fuera de ti estoy perdido y doy pena, Señor. Así que mi confianza esté puesta siempre ahí, Señor. Que no me justifique por mi medio, que me justifique tu Hijo en la cruz, Señor, que es el único que justifica, Señor. Así que ayúdame a tener una fe correcta y que aunque mis emociones a veces me hagan sentir más o menos salvo, que en el fondo me acabe sintiendo igual de salvo, pero no por mis sentimientos, sino por nuestra convicción como iglesia, como pueblo, de que tú viniste, que tú moriste y que tú resucitaste y un día vas a volver, Señor. Así que vuelve pronto a por tu pueblo y ayúdanos a que cuando vuelvas haya más pueblo y que nosotros seamos el medio para traer a más gente que aún no te cree y que aún no es salva, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.